En el capítulo anterior dedicado al Paseo de la Reforma, conocimos su origen y la historia de la mayoría de sus monumentos, pero hay muchos más. Escondidos entre los árboles de Chapultepec encontramos a Sir Winston Churchill, Luis Donaldo Colosio, Josip Broz. Sí, ya sé. Tampoco saben quién diablos es Josip Broz. Bueno, esta es otra escultura polémica, pues se trata de un político militar y dictador comunista, jefe de estado de la entonces Yugoslavia. Pero pues quién sabe qué influencias tendrá, tú. Que no lo retiraron como al tipo ese de Azerbaiyán. No, nanáis. Después llegamos a la Fuente de Petróleos, y una vez entrando en las lomas de Chapultepec tenemos otros monumentos nuevamente al centro de la avenida, pero que casi nadie sabe quiénes son. El primer monumento es Antonio José Sucre, prócer venezolano de la emancipación hispanoamericana y principal héroe del Ecuador. Más adelante tenemos a Francisco José de Paula Santander de Omaña, quien fue un militar y político colombiano, célebre por su participación en el proceso de independencia. En el cruce con montañas rocallosas encontramos a José Rizal, médico, escritor y político, considerado el máximo héroe de Filipinas. El recorrido monumental termina con la figura de Mustafa Kemal Atatürk, primer presidente de Turquía quien creó importantes reformas para convertir al derrocado Imperio Otomano en un país moderno, laico y democrático. Y pues más monumentos nuevos, pues no hay. Bueno, sí, de esos que llaman antimonumentos. Pero pues la neta, es una pena nacional que tengan que existir. Ya como vamos, al rato va a haber más de esos que de los otros. Pero en la Avenida de las Jacarandas no solo tenemos esculturas de héroes, también tenemos figuras artísticas como Penélope, obra de la escultora ucraniana Tosia Malamud, y junto a ella tenemos al hombre equino o el caballito de José Luis Cuevas. Otras formidables obras son Tras un sueño de Nour Curi, Cocodrilo de Leonora Carrington, El caballito de Sebastián. Pues ya casi terminamos nuestro recorrido de monumentos en Reforma, pero antes de pasar a conocer al más querido, conozcamos al más polémico, para no decir palabrotas que luego se me estresan. Este monumento resultó ganador de un concurso para realizar un arco monumental, que al final ni fue arco, ni fue monumental. Bueno, sí, pero solo en su costo. La Estela de Luz fue construida entre 2010 y 2012 para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Fue levantada durante la presidencia de Felipe Calderón y su monumental precio empezó en 200 millones y terminó en 1.575 millones de pesos. ¡Ah, hijo! Dejando fuera a otros proyectos tan chulos como estos. Ahora que estoy recordando que cuando era un poco más joven, entre 1906 y 1914, justo por aquí, en esta zona de la Estela y hacia el Hotel Four Seasons, me venía yo con mis amiguis, la Corcuera y la Chata Rodríguez, al Parque Luna. Hagan de cuenta que en ese entonces quedaba lejos para los habitantes de la ciudad, pues por acá no había nada. Las casonas llegaban hasta el Cuauhtémoc, acá lo único eran sembradíos, así es que por la distancia como por su precio, pues era un parque de diversiones para la aristocracia. Tenía montaña rusa, río de escenas, el castillo de las ilusiones, un pequeño hipódromo, un salón de baile, pero mi favorito, sobre todo lo demás, era una pista de patines de ruedas. Aunque la renta de patines me salió un poco costosa. Pero no crean que era la única diversión que teníamos a finales de 1800 y de 1900. ¡No! Otro lugar muy refinado fue la alberca y baños Pani. Se encontraba entre el monumento de Cristóbal Colón y el reloj chino de Bucareli. Tenía sauna, albercas a diferentes temperaturas, salón turco, jardines, cafetería, restaurante. Fue tan importante este lugar que la calle de Atenas en La Juárez en ese entonces se llamaba Calle Pani. Pero luego se volvió popular. Yo, obvio, dejé de ir.
y con el tiempo desapareció para que se construyera un hotel de lujo, el Hotel Fiesta Palace, que junto con otros nuevos y modernos hoteles como el Hotel Reforma, el Continental y varios otros, trajeron a los años 60 y 70 un sinfín de centros nocturnos y la avenida dejó de ser residencial para convertirse en zona de oficinas y hoteles. El Hotel Fiesta Palace pronto desaparecerá para dar espacio a este enorme proyecto de Sordo Madaleno. ¿Qué nuevas diversiones traerá? Ya veremos. Las casonas porfirianas que prosperan de finales de 1800 a 1930 dejaron de construirse sobre Reforma. Primero porque llegó la Revolución y luego porque se realizó la primer gran extensión de la avenida hacia el poniente, que con el uso del automóvil permitieron que los ricos se mudaran a las zonas de Lomas de Chapultepec y luego a Polanco. Entonces empezó el cambio de casonas a edificios modernistas, pero la mayor parte de ellos se dañó o derrumbó durante el gran sismo de 1985, que dejó a Reforma por mucho tiempo en un estado desolador, cuya recuperación tardó bastante tiempo. Hoy en esos espacios se construyen nuevos rascacielos más altos, pero con mejores estructuras y cimientos para soportar los sismos. Pero más daños en el patrimonio causó la ampliación de la avenida hacia el oriente que los sismos de 1985 y 2017 juntos. A diferencia de la primera ampliación hacia el poniente, donde solo había campos de cultivo, la ampliación al oriente ocurrida en 1957 significó la destrucción de cientos de casas, edificios históricos y hasta templos. El llamado proyectazo dirigido por el regente Uruchurtu prácticamente arrasó con lo que encontró a su paso para unir el Paseo de la Reforma con la Glorieta de Peralvillo, creando una avenida moderna y amplia. Entre los edificios más importantes que se perdieron podemos mencionar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que construyó el presidente Díaz y que pronto mencionaremos en otro México Conectado, y el edificio de Tecpan, del cual aún quedan estos restos al lado de Tlatelolco y Reforma. Este edificio fue donde residían los líderes del mercado principal de Tlatelolco, y después de la conquista fue convertido en sede del poder civil. Su fachada colonial fue salvada y llevada piedra por piedra al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Pero bueno, regresemos al centro de Reforma. El Monumento a la Independencia siempre quiso construirse en el centro de la Plaza de la Constitución. Se hizo un primer intento, pero solo se realizó su base o zócalo, y el proyecto quedó en el olvido. Más adelante se hizo esta fuente en Bucareli para honrar dicho suceso, pero no fue sino hasta que llegó Porfirio Díaz al poder que se retomó la idea de construir la columna. Se hizo un concurso y al final terminó en manos de Antonio Rivas Mercado, que era un renombrado arquitecto preferido por el presidente. La primera piedra se puso en enero de 1902, pero cuando la columna llevaba un avance cercano a la mitad y una altura de 20 metros, esta empezó a ladearse y se tuvo que destruir todo para volver a cimentar. En un inicio la cimentación estuvo en manos del mismo arquitecto y era de 3 metros. La segunda cimentación estuvo, muy a pesar de Rivas Mercado, en manos de un equipo de ingenieros civiles, encabezado por el ingeniero Gonzalo Garita. Su cimentación de 30 metros ha resultado tan eficaz que, como vimos en el capítulo 2 de México Conectado, todo se ha hundido en la ciudad, menos el monumento. Su altura es de 90.16 metros, más 1.5 que tienen las gradas construidas en 1930 y 3 metros adicionales que tienen las gradas construidas en 1986, para un total de 94.66 metros. En los extremos se ubican 4 pedestales sobre las cuales hay 4 figuras femeninas sentadas, las cuales corresponden a la paz, la guerra, la justicia y la ley. En el oriente del pedestal, en su parte superior, se encuentra un grupo de esculturas llamada Apoteosis del Padre de la Patria, compuesto por 3 figuras, el cura Miguel Hidalgo levantando una bandera y abajo a sus lados 2 figuras femeninas, una representa la historia y la otra la patria. Este conjunto tiene una réplica de bronce ubicado en el Parque Oriente en Madrid que regaló a dicha nación el presidente López Portillo. 4 figuras en mármol blanco bordean a la columna: José María Morelos, Francisco Javier Mina, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. En el descanso principal se encuentra la escultura de un león macho que es conducido por la figura de un pequeño genio, que simbolizan la fuerza en la guerra y la docilidad en la paz. En la puerta al mausoleo vemos un medallón con el rostro de una mujer, mismo por el que posó Alicia Rivas Mercado, la hija mayor del arquitecto. Una vez entrando al mausoleo donde descansan los restos de varios héroes de la independencia, nos encontramos con una curiosa escultura de un personaje desconocido para casi todos. Se trata del irlandés William Lamport, nacido en 1615, experto en sable y espadachín. Varias fuentes aseguran que el personaje ficticio del zorro se basó en su biografía. Lamport viajó a tierras mexicanas donde cambió su nombre a Guillermo Lombardo.
terriblemente disgustado por las injusticias del Nuevo Mundo, se dedicó a enamorar mujeres de la alta sociedad para conseguir aumentar su riqueza y con ella conspirar junto con indígenas y negros para crear un movimiento independentista, el primero del México colonial, que además inspiró otros movimientos en Centroamérica. Fue apresado en varias ocasiones hasta que en 1659 no libró la hoguera de la Santa Inquisición. Y es así, atado a un tronco, con la mirada buscando piedad hacia los cielos, que lo encontramos en esta escultura. Su historia es muy interesante, pero apenas nos queda tiempo para hablar del personaje más importante de todo Reforma, que se encuentra en la cúspide de la columna. La Victoria alada, que no es un ángel, representa a Nike, o Nike, la diosa de la victoria grecorromana, misma que podemos apreciar en otras esculturas y columnas, como la de Berlín de 1874, que también sirvió de fuente de inspiración para nuestra columna, al igual que la columna y escultura de Châtelet en París de 1808, con otra Victoria alada en su cúspide, o la columna de Julio en la Plaza de la Bastilla, también en París, aunque esta tiene un genio en su cúspide, es decir, un espíritu protector alado, análogo de los ángeles guardianes de la religión judeocristiana. Nuestra diosa mide 6.7 metros, aunque recordemos que no es la original, pues esta cayó en el sismo de 1957 destruyéndose. La cabeza dañada la podemos encontrar en el Archivo Histórico de la Nación en el Centro Histórico. En una mano sostiene una cadena rota simbolizando la independencia, y en la otra lleva una corona de laurel que representa la victoria. La escultura, elaborada en bronce y recubierta con hoja de oro de 24 quilates, fue realizada por el escultor de origen francés Enrique Aliciati, mismo que realizó las esculturas donadas por el Estado de Sonora al Paseo, el general Jesús García Morales y el general Ignacio Pesqueira. El Paseo de la Reforma ha sido escenario de los desfiles y manifestaciones más importantes del país. Su historia ha sido de transformaciones, tanto que le suceden a ella misma como a la sociedad de la Ciudad de México, que han encontrado en ella su más digno representante. No olvides darnos like, suscríbete y comparte el video para que podamos seguir conectando a México.